otras situaciones de este tipo. Entonces tenemos que pensar que esto que es ahorita extraordinario, puede ser que si no hacemos cambios importantes, bueno, se vaya ocurriendo más seguido. Segundo punto, la situación que nosotros estamos enfrentando, y yo que soy particularmente urbanista, no solamente se pueden resolver con acciones urbanas, requiere cambios en otros ámbitos, cosas que ahorita están pasando como la búsqueda de vacunas. Digamos, a mediano plazo se piensa que puede haber una vacuna universal para influenza como para coronavirus, etcétera. Tenemos que hacer cambios en los hábitos y hay muchos otros ámbitos y en algunos días hablaré de donde hay que hacer cambios, pero lo que sí es importante que aunque el urbano territorial no es, digamos, la única estrategia donde tiene que intervenir, es una estrategia muy relevante. Históricamente, las políticas urbanas, el urbanismo tiene mucho que ver con pandemias. Y el último punto para iniciar es, las plataformas digitales han permitido ahorita a la gente mantener interacciones, mantener comercio, pero digamos, acceso a la vida digital no es accesible para todas las personas. Y pasa lo mismo con estas plataformas que con servicios básicos de infraestructura, servicios y equipamientos. La desigualdad es un tema que tenemos que tener muy presente porque las personas, de acuerdo a su condición socioeconómica, a su edad, a su género, etcétera, viven diferente esta situación de emergencia. Hablamos de vivienda y, digamos, podemos tener de que muchas veces la respuesta del Estado en la vivienda pues tiene que ver con este modelo que está en esta fotografía, viviendas pequeñas, poco equipamiento, gran hacinamiento, y hay que repensar, hay que tener claro que este no es el modelo que necesitamos, y menos para enfrentar unas situaciones como las que tenemos. Estas también son muy breves, pero aquí, digamos, hablo un poco de esta correlación entre pandemias y urbanismo. En 1831 se da en Inglaterra una epidemia de cólera muy fuerte que precipitó a que se hiciera la primera legislación en materia de urbanismo, que fue una ley para promover la salud pública en el Reino Unido. Esa ley obligaba a que hubiera sistemas sanitarios, especialmente agua y alcantarillado, pero también atendía el tema de la vivienda, poniendo estándares mínimos de la vivienda, que tuvieran ventanas, cosas así que ahora nos parecen muy obvias, mínimas, pero eso antes no existía. Y también hubo mucha intervención, digamos, para que hubiera más espacios públicos. Esto es el nacimiento del urbanismo moderno como lo conocemos el día de hoy. Hay otras acciones que hubo, como por ejemplo las vacunas, el diseño de nuevos hospitales a principios del siglo XX, con pabellones separados para para atender a personas con diferentes enfermedades. Y bueno, con el tiempo hubo otras pandemias y particularmente entre los 20 y los 30 hubo nuevos movimientos de planeación que tuvieron que relacionarse con lo que conocemos ahora como la zonificación, es decir, la asignación de uso de suelo, que tenía entre otras intenciones proteger la salud de las personas. Con el tiempo, digamos, ha habido nuevas nociones en nuestro marco jurídico. Desde 1976 existe la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual ya establece una base para todo el país y hay una serie de leyes locales y una serie, digamos, también de nuevas innovaciones hasta que llegamos al 2015 y 2016, donde estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde el tercero tiene que ver con salud y bienestar, ese es con agua limpia y saneamiento, los se consideran sostenibles, y luego la conocida como Nueva Agenda Urbana, donde hay nociones que también tiene mucho tiempo que se ha hablado de ellas, pero que ya quedan más concretas en términos de la ciudad compacta y la ciudad densa y resiliente. Y llegamos al 2019 al tema actual del COVID-19 y en este momento que tenemos que aprovechar estas circunstancias para discutir y para reflexionar qué podemos hacer con las ciudades. Entonces, específicamente, por el poco tiempo que tengo, yéndome ya a cuestiones de propuestas, la primera propuesta ya en materia, digamos, de política urbana territorial relacionada con la policentralidad y otros temas es, primero, tomar en cuenta nociones que ya tenemos, que ya conocemos, que se han discutido hace mucho tiempo, pero que no se han tomado en serio, que son la sustentabilidad, la resiliencia y el derecho a la ciudad. Este último derecho a la ciudad ya está consagrado en nuestra Ley General de Asentamientos Humanos y en el caso de la Ciudad de México ya está también en la Constitución y yo creo que es una noción muy importante porque es un derecho colectivo de todos a tener servicios, equipamientos, espacios públicos, vivienda, derecho a participar en esas decisiones. Un segundo tema de propuesta es lo que, digamos, el meollo de la presentación, la ciudad compacta, densa, mixta y policéntrica, es decir, una ciudad donde haya mixtura de usos de suelo, donde haya diferentes centralidades donde la gente pueda acudir a cubrir ciertas necesidades, ya puedan ser de empleo, de disponer de servicios, etcétera. Y digamos, esta ciudad policéntrica requiere espacios públicos, requiere infraestructura, requiere transporte. Pero tiene que ser una densidad con un justo medio. No podemos ir de un extremo al otro. No podemos ir de la ciudad expandida que tuvimos en las últimas décadas, una gran expansión de la ciudad
a tasas de 7-8% anual, ahora una ciudad totalmente densa. Necesitamos un justo medio y esto digamos, se logra bajo las diferentes vías que ahorita vamos a hablar. Estas vías tienen que ver con nuevas prácticas de planeación y gestión del urbano territorial. Y pongo en negritas el tema de la gestión, porque muchas veces pensamos nosotros que la planeación es el fin último, es decir, hacemos planes, hacemos documentos, se publican, se inscriben y ya se piensa que con eso se resuelve el problema. Y no, es la parte de un proceso donde nos falta mucho en el tema de la gestión. Nos falta también el tema de la zonificación. Seguimos regalando usos de suelo con los programas. Tenemos que tener mecanismos que permitan el pago por un mejor aprovechamiento. Entonces, necesitamos mecanismos como el reajuste parcelario para intervenir en zonas que ya fueron urbanizadas, pero que requieren cambio porque requieren equipamientos o requieren espacios públicos. Esta noción de reajuste parcelario permite que diferentes propietarios participen, aporten terrenos aunque ya han sido construidos y que se pueda hacer cambios en la ciudad incorporando equipamientos, espacios públicos, etc. Eso tiene que ser prioritario. Un problema que ha habido, yo por eso comencé con la parte histórica, es que a nivel mundial el urbanismo fue muy importante desde la época moderna de la ciudad industrial y fue muy importante para el capitalismo, fue muy importante para la acumulación, etcétera, y ahora es una actividad realmente poco prioritaria, se le tiene que dar mayor importancia porque nos puede permitir darle visibilidad a nuestra sociedad. Y eso requiere también que nuestra planeación tenga una mayor capacidad de análisis. Los programas de desarrollo urbano tienen muchas cosas, tienen análisis de imagen urbana, tienen análisis de vialidad, tienen análisis del uso del suelo, pero no me voy a extender en todo esto, pero pocas veces se hace análisis en materia económica y en materia del mercado de suelo, que son temas clave para entender cómo funciona la ciudad. Tienen que promoverse más, más prácticas, por ejemplo, las relativas al desarrollo orientado al transporte, es decir, articular el transporte estructurado y no motorizado a los usos de suelo y otras actividades. Tenemos también que hablar del teletrabajo. ¿Qué pasa ahorita? Bueno, ahorita todo el teletrabajo, las videoconferencias, es algo que se ha estado utilizando mucho y esto puede tener efectos después de la pandemia. No necesitamos todos volver después de la pandemia a trabajar en las oficinas. Puede haber un mezcla híbridos de teletrabajo y digamos que la gente no tenga que desplazarse. Y eso tiene que ver también con la adecuación de espacios después de trabajo y también con el aprovechamiento de edificios subutilizados actualmente y también de vivienda abandonada. Lo mencionaba en el caso de la zona norte del Valle de México, que en 8 municipios de esa región hay 117,000 viviendas abandonadas y que tienen que recuperarse. Un stock muy importante para atender el derecho a la vivienda también. Se requieren recursos para el financiamiento de acciones, porque si no tenemos recursos, podemos tener muchas ideas, pero sin recursos no se puede avanzar. Necesitamos entonces incidir en el tema del predial y también en el tema de otros instrumentos que pueden servir como contribuciones de mejoras, otros instrumentos que permitan tener estos recursos y también voluntad política para hacerlo. Hay también cambios en prácticas sociales y culturales, que estamos viendo algunos de ellos que son claves, como el lavado de manos, temas de alimentación y otras cosas que a lo mejor son, digamos, ya de mediano plazo y de más aplicación de tecnología, pero que tendrán que hacer en algún momento, como el uso de rayos ultravioleta para desinfectar diferentes cosas. Ahora, específicamente vivienda, y con esta lámina termino, la vivienda debe cumplir requisitos óptimos. Siempre estamos hablando nosotros que la vivienda tiene que cumplir requisitos mínimos, pero creo que ahora, y una parte importante que tenemos nosotros, digamos, de aprendizaje, es que tenemos que buscar llegar a los óptimos de la vida diaria que nos den higiene, seguridad, accesibilidad y confort, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. No me sirve de nada tener el tubo del agua si cuando abro la llave no cae agua o cae un agua sucia. Entonces, esto implica acceso universal a agua potable, drenaje, electricidad, gas e internet. Y requiere que las viviendas tienen que tener un buen aislamiento acústico, térmico, ventilación y una adecuada orientación. En el mediano plazo, entonces, pienso yo que tiene que aplicarse una nueva normativa más estricta para edificaciones de cumplimiento para todos, que tienen que relacionarse mucho con la sustentabilidad y la resiliencia. El tamaño de viviendas, tenemos que repensar cuál es el tamaño adecuado de los cuartos, alturas de entrepisos. No hay que fomentar el hacinamiento, no hay que fomentar la violencia. Una ventilación natural artificial, medidas de ahorro, el uso de agua, ahorro de energía, tecnologías limpias, grifos sanitarios, puertas que se pueden ya en un futuro inmediato abrir con sensores para no tener lo que hacer con las manos y otras tecnologías. Entonces, en resumen, para terminar, tenemos muchos retos, tenemos en este momento, digamos, se presta el momento para poder hacer un reinicio de las cosas buscando parámetros o estándares más altos, más estrictos y buscando que estas nociones, muchas de ellas que ya estaban, digamos, planteadas, se puedan realmente acelerar su cumplimiento.
Gracias por su atención y pues estamos aquí al pendiente. Voy a quitar de la página. Muchas gracias, doctor Pérez Torres. Yo quisiera preguntarles a nuestros panelistas, a partir de lo que nos ha hecho favor de exponer el doctor, ¿qué opinan respecto a cómo puede priorizarse, qué líneas de acción deben priorizarse en las ciudades para sus agendas para detonar esta resiliencia? Y evidentemente, ¿qué opinan respecto a la política de vivienda como un elemento fundamental de la nueva agenda urbana? ¿Cómo habrá de trastocarse? ¿Habría algún comentario, maestro Guajardo, maestro Huicochea? Básicamente, creo que Daniel estará de acuerdo con lo que se ha afirmado, y es que las crisis como la que enfrentamos, lo que hacen es exponer las fallas que hemos tenido en el esquema de planeación urbana, y eso lo hace para todo el mundo. Una de las cosas que nos está diciendo la crisis del COVID y las lamentables muertes es que la gente más vulnerable, no solo en salud, sino socioeconómicamente hablando, es la que está pagando el mayor precio. Las comunidades afroamericanas en Estados Unidos, los mexicanos en Estados Unidos, comunidades que viven en situaciones permanentes de riesgo. Entonces, yo primero felicito a Daniel por encender esta luz roja, de que esta crisis no va a ser la única que vamos a enfrentar a partir de este momento, y que es muy importante tomar la reingeniería de los procesos hacia adelante desde el punto de vista urbanístico para poder remediar las cosas que ya venían mal y que esta crisis nos está demostrando que tenemos que transformar. Y ahí está el hacinamiento, la falta de una proyección en materia de servicios públicos. Y en este tema terminaría yo diciendo que también esta crisis nos tiene que ayudar a entender que el poder y la acción y el liderazgo de las autoridades locales tiene que estar respaldado y fortalecido, porque son los que dan la cara en la comunidad. A nivel nacional podemos escuchar a uno u otro epidemiólogo a nivel estatal o federal, pero el que sale a la calle con su equipo a ver a la gente a la cara en momentos difíciles es la autoridad local. Maestro Huicochea. Gracias, doctor. Felicidades, Daniel. Yo también comparto, me parece muy atinada esta advertencia sobre la situación en la que vivimos ahora. Desde la vieja sociedad griega se dice que la constante es el cambio. Hoy creo que la constante es el cambio y el riesgo. Nuestras sociedades, nuestra civilización vive en permanente riesgo y COVID vino a demostrárnoslo de una manera, me atrevo a decir, brutal. Específicamente en el terreno de la política urbana, yo últimamente traigo una inquietud que quiero compartir con ustedes en una frase que dice: por el bien de todos, primero el predial. La crisis ha evidenciado también la incapacidad institucional de los gobiernos, empezando por los municipales, desde el punto de vista financiero. Y la verdad es que la fuente de riqueza más grande que puede tener un gobierno, casi cualquiera que este sea, es el impuesto básico, que es el impuesto predial, que en el caso de México sabemos bien, es uno de los impuestos que menos se pagan. Ciertamente pensar en una política recaudatoria en las condiciones económicas en las que COVID nos está dejando, nos dejará, o que bueno, todavía le falta para esto, pero las condiciones económicas que COVID está provocando, no obstante, aceptando esa dificultad, va a ser inevitable una política fiscal más agresiva, más inteligente y más eficaz, empezando por los gobiernos municipales. Entonces, a mí me parece fundamental empezar a pensar en esto, porque si bien muchas familias apenas tendrán para comer, también es cierto que el grueso de la población no dejará de pagar el internet, no dejará de pagar la televisión, no dejará de pagar una serie de cosas, y sí dejará de pagar los impuestos, empezando por el predial. Es una inquietud que yo quisiera dejar nada más ahí, y me parece que lo primero que hace falta a los gobiernos municipales es tener conocimiento pleno del terreno que gobiernan, del territorio geográfico que gobiernan. Hace muchos años que no se habla de ortofotos, de conocer el territorio a cada detalle para que un gobierno tenga la capacidad de cobrar. Lo primero que tiene que tener es
una información cartográfica impecable. En fin, solo lo dejo como una inquietud. Creo que el problema de la capacidad financiera de los gobiernos va a ser uno de los temas más difíciles de resolver en las siguientes semanas. Muchas gracias, maestro Huicochea. Por aquí quisiera dar entrada para tener algún comentario del doctor Pérez Torres a algunos de los comentarios que nos están señalando. Elizabeth de Nextlalpan dice, ya cuenta con un modelo de vivienda actual y autorizado. ¿Cuál es la forma en que se va a modelar este diseño de vivienda? Nos dice Elizabeth. Y también pregunta Adrián Rivera, ¿qué opina acerca del teletrabajo y la disminución de la movilidad y el uso de las tecnologías para apoyar la educación y los comercios? Daniel, por favor. Gracias. Pues coincido con los comentarios que se hicieron anteriormente. Yo creo que tiene razón el maestro Guajardo diciendo que esto, digamos, expone las carencias, las hace mucho más claras, son mucho más perceptibles. Y creo también que el tema del predial es clave y que el tema, digamos, impositivo requerimos recursos. Esa es mi insistencia. Si no tenemos los recursos suficientes, podemos tener muchas nuevas parámetros o metas más altas, pero pues no las podemos cumplir sin recursos. Ya decía Ramírez Vázquez, el primer director secretario de la SAOP, el arquitecto, decía que cualquier cosa que se planteaba sin recursos era pura fantasía. Entonces, la planeación implica tener recursos. Y los otros comentarios que hacen, bueno, ahorita todos quisiéramos tener ya las respuestas, todos quisiéramos ya tener cuáles son los parámetros, cuáles son esas normas, pero realmente hay que estarlas diseñando, hay que estarlas pensando, y hay que entender, digamos, que este momento, el tiempo siempre es un factor que tenemos que tomar en cuenta y que pues requerimos trabajar y requerimos hacerlo entre muchos. No va a llegar una sola persona con la respuesta ya terminada para aplicarse directamente. Y respecto al teletrabajo, para mí, bueno, lo que se ha mostrado esto es que la gente puede trabajar en casa, pero requiere tener sus derechos laborales sólidamente cuidados y se requiere también, digamos, que pueda haber estos esquemas híbridos. Por ejemplo, en nuestra oficina, nosotros que nos dedicamos a urbanismo, pues cuando esto vaya pasando, vendremos pocos a la oficina con la mayor sana distancia posible, porque hasta que no esté la vacuna o hasta que no esté el tratamiento también, realmente no podemos arriesgarnos a tener una vida normal. Pero creo que el teletrabajo también implica entonces esta adecuación, decía yo, de edificios o de vivienda, sí, edificaciones. Por ejemplo, ahorita mucho del stock que existe de edificios para oficinas podría adaptarse más bien para viviendas. Y muchas viviendas, como decimos, que estaban abandonadas, tienen que recuperarse. Es decir, esta cuestión de flexibilizar las edificaciones es todo un tema en la adaptación de nuevos usos para edificaciones que tengan otros usos. Es toda una, digamos, una gran oportunidad para hacer transformaciones en la ciudad. Y obviamente pues, estamos viendo, bueno, esta disminución de movilidad también irá aumentando y tendremos que ver esta parte del transporte no motorizado, del transporte estructurado, pero sobre todo, y ahí con esto termino, el tema de lo que era, digamos, la plática, la policentralidad. Necesitamos más centralidades. No requerimos solamente centralidades grandes, centralidades de este tipo Santa Fe, donde haya mucho empleo. Requerimos también centralidades más pequeñas, donde la gente pueda acceder a ciertos servicios, a ciertos insumos, y esto, a final de cuentas, disminuye la necesidad de moverse y aumenta la necesidad de moverse, a lo mejor peatonalmente o de otra forma. Entonces, tiene que haber esta relación, movilidad, usos de suelo, para, digamos, tener mejores efectos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, primero quiero agradecer a todos los participantes. Afortunadamente ya tenemos por aquí casa llena, es algo muy afortunado, aunque eso le está generando una dificultad al doctor Sobrino, que dice que no se ha podido conectar por esa razón, pero ahorita vemos la manera para escuchar sus comentarios. Quisiera entonces, me autoricen a presentarles al maestro Arturo Huicochea Alanís, actual presidente del Instituto de Admisión Pública del Estado de México. Arturo Huicochea es maestro en análisis político y medios de información por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y es especialista en admisión pública por el Instituto Internacional de Admisión Pública de París, Francia. Es licenciado en Ciencias Políticas y Admisión Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro Huicochea, gracias por acompañarnos en uso de la palabra.
Gracias, muy amable, muy amables a todos y felicidades, mi querido Pablo, al señor secretario Andrés Macié, felicidades, han logrado una gran convocatoria y esto seguramente obedece a la pertinencia del tema y a la calidad de los otros ponentes que invitaron. Felicidades y que sea exitosa la jornada para todos. Ciertamente me han dado ustedes la oportunidad de poder platicar de la transversalidad de los sistemas de salud, de gestión integral de riesgos y de protección civil, a propósito de la resiliencia en las ciudades para la reactivación económica después de COVID-19. Y es que estamos viviendo, por supuesto, una crisis, ya es casi bueno, no es casi, es un lugar común repetirlo, es una crisis en la que estamos todos inmersos, pero que tenemos que resolver de la mejor manera. Y decía por ahí Amartya Sen que lo más costoso de una crisis no es la crisis misma, sino no mostrar capacidad para aprovecharla. Es decir, muy en la filosofía oriental, las crisis siempre arrojan una oportunidad y de nosotros depende identificar las oportunidades que nos está arrojando esta crisis para poder aprovecharlas. Traer esto sí a la crisis que estamos viviendo ahora es de particular importancia porque están ocurriendo dos fenómenos simultáneamente terribles. Mientras no paran de crecer los contagios y los fallecimientos, no para de decrecer la economía. Y esa combinación, por supuesto, es letal. Y esta pandemia, que no deja de nos agarró justo cuando, para decirlo en términos boxísticos, apenas íbamos levantando la guardia. La verdad es que la triada de gobernadores del centro de la República, el gobernador Alfredo del Mazo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, me parece que acertaron en la integración de la agenda metropolitana, donde el secretario Andrés Macié, Pablo y los compañeros de toda la Secretaría de Desarrollo Metropolitano, por supuesto que han tenido un papel muy importante en la integración de la agenda metropolitana. Pero me queda claro las dificultades políticas, de negociación política y de trabajo administrativo que eso requiere. Y ustedes que están ahora mismo, no obstante la pandemia, en la construcción de esa agenda y en la operación de la misma, pues justo en ese momento nos cae la pandemia y nos evidencia, en mi opinión, al menos 3 problemas en lo que tiene que ver con la salud, el control de riesgos y la protección civil. Y esos 3 problemas que nos deja ver son los que aparecen ahorita en la pantalla. Primero, queda claro que los subsistemas de salud pública, de gestión integral de riesgos y de protección civil no marchan al mismo compás, van de manera muy desacompasada entre sí. Y eso, por supuesto, dificulta la transversalidad. Ese es uno de los problemas que encontramos. Uno segundo es que siendo materias complementarias, las 3, la salud, el control de riesgos y la protección civil, en el marco jurídico y en los programas de trabajo aparecen desarticuladas entre sí, como si no se fueran eslabones de una misma cadena. Y dado que no existe esta visión de conjunto, entonces no logramos la complementariedad. De tal manera que, en este caso, A más B más C no es igual a transversalidad. Más bien, A más B más C ha quedado evidente que hay una gran desarticulación. Pero bueno, esta es la parte mala del diagnóstico. La parte buena es que la agenda metropolitana está incidiendo justamente en muchos otros, pero en estos temas de manera importante para lograr un mejor acompasamiento, una visión integral y en esa medida una mayor penetración. Pero déjame explicarme un poco acerca de estos 3. Porque lo que ha ocurrido es que tradicionalmente se contempla que los riesgos eran centralmente desastres naturales. Es decir, hasta hace 2 meses, los mexicanos, los del sur y los del altiplano, teníamos miedo de terremotos y eventualmente la erupción del volcán Popocatépetl. Los ribereños, los mexicanos que viven en las costas, pues siempre en esta temporada que está iniciando, siempre hay temor por los huracanes. Los norteños, la amenaza es la sequía o es el frío en la época de invierno. Los regios en particular, las inundaciones que eventualmente han ocurrido en aquella zona. Y lo que ha pasado con esta primavera de 2020 es que sin llevarse todos esos antiguos riesgos, hoy nos ha incorporado 2 riesgos más. COVID-19
y la pobreza. Nadie sabe a ciencia cierta cómo va a ser la llamada nueva normalidad, pero lo que parece seguro es que vamos a vivir con dos riesgos adicionales. O el riesgo de enfermar y desafortunadamente, desgraciadamente, morir, o el miedo de caer en la pobreza o de perder el nivel de vida, cualquiera que este sea el que cada uno de nosotros haya tenido. Entonces, los riesgos se nos han multiplicado. Entonces, es curioso porque cuando uno revisa los programas de control de riesgo, donde los hay, y los de protección civil, los programas están desvinculados de los asuntos de salud. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, el Atlas de Riesgo del Estado de México tiene un poco más de 200 páginas de información. Y de esas 200 páginas hay un solo mapa que habla de riesgos sanitarios. Y la verdad es que los riesgos sanitarios los creíamos superados. Por esa razón, es natural también, no estábamos listos, por eso decía yo al inicio, apenas levantábamos la guardia cuando llegó COVID-19 a golpearnos de una manera que me atrevo a decir brutal. Pero lo que ha evidenciado, también decía yo hace rato, pasando al segundo punto, es que estos tres subsistemas, el de la salud, la protección civil y el control de riesgos, están desvinculados entre sí. Y la verdad es que este es un desafío para la agenda metropolitana porque, salvo la Ciudad de México, los estados de México y el estado de Hidalgo no cuentan con legislación en materia de gestión integral de riesgos. Y por lo tanto, los programas, los atlas de riesgo, los programas de prevención, no están contemplando estas tareas que tienen que ver con el origen desde la sanidad de los riesgos y de los problemas en los que ahora podemos estar cayendo, como nos lo mostraba Daniel en la primera presentación, en cualquier momento. Hoy es COVID-19, pero nada nos asegura que mañana, pasado mañana o dentro de años o décadas, no sabemos en qué momento puede surgir un nuevo desafío de esta naturaleza, cada vez más pronto, como él nos lo mostraba en esa cadena del tiempo. Entonces, el concepto de gestión integral de riesgos, que es un concepto más integrador, hoy no existe en la legislación de Hidalgo ni en la legislación del Estado de México, lo que ya empieza a prefigurar cuál puede ser un principio de la solución y una propuesta para atender de manera más sistemática y más inteligente este problema. Volviendo al caso particular del Estado de México. En el Estado de México existen dos organismos muy importantes. El organismo público descentralizado denominado Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México, la COPRISEM, y el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, el CBS. Ambos organismos trabajan y muy bien y generan información muy interesante, pero estas aportaciones de COPRISEM y del CBS hoy, por lo pronto, no aparecen en el Atlas de Riesgos del Estado de México y, por lo tanto, no forman parte de las tareas de prevención de desastres y de prevención de riesgos. Por eso es necesario pasar de la visión exclusiva de la protección civil en la legislación y en los programas a una visión integradora del control de riesgos que abarque el primer eslabón de la cadena, el de la salud, y llegue al último eslabón de la cadena, el de la protección civil. Porque las tareas que hay hoy en las tres materias están dispersas en una treintena de leyes, en una decena de leyes dispersas en el marco jurídico del Estado de México. Esto lo que provoca, pues, es que no haya una visión en conjunto del fenómeno del riesgo. Por eso, la transversalidad que da título a esta mesa, la transversalidad hay que recordar que es ciertamente un concepto, pero también, y sobre todo, para efectos de administración pública, es un instrumento organizativo que se caracteriza por la identificación de objetivos comunes para toda la institución, y esto implica que todas las acciones públicas y las acciones gubernamentales, en este caso, estén presentes, tengan en consideración los asuntos de salud pública, control de riesgos y protección civil. Entonces, en el marco jurídico, repito, hace falta una visión integradora. ¿Cuáles serían en ese sentido las propuestas? Yo dividiría las propuestas en dos. Una propuesta
para el Estado de México y una propuesta para la agenda metropolitana de la zona centro. En el primer punto, legislar en materia de gestión integral de riesgos para concentrar y sistematizar esos ordenamientos que hoy, en el caso del Estado de México, están dispersos en el Código Civil, en el Código Administrativo y en una serie de leyes adicionales que están por todos lados atomizadas. Hay que recogerlos, hay que sistematizarlos y hay que legislar no con la visión de protección civil, sino con la visión de gestión de riesgos. Utilizar las herramientas de este concepto, la gestión integral de riesgos, para tomar en cuenta los esfuerzos institucionales tan importantes que hoy desarrolla el sector salud en el Estado de México, concretamente la COFECEM y el CBS, para incorporarlos en la parte programática con una visión integral del riesgo y, por lo tanto, una visión más integral de la prevención de los desastres. E incorporar figuras jurídicas, esto retomando lo del ejemplo de la Ciudad de México, figuras jurídicas de gobernanza. Por ejemplo, la existencia de los comités de ayuda mutua, donde participan la red hospitalaria del sector privado, la red de laboratorios del sector privado, y en fin, una red compleja de actores sociales que pueden incidir en este asunto de interés para todos. Y en cuanto a las propuestas para la zona metropolitana del Valle de México, de lo que se trata es algo que la agenda ya plantea y que incluso ya ha avanzado para para reconocer el esfuerzo que han hecho en buena medida ustedes, que es la homologación de los marcos jurídicos. Entonces, sería muy interesante que el Estado de México legisle, ayudar quizá o trabajar coordinadamente con el Estado de Hidalgo para que hagan lo propio, revisar incluso la legislación de la Ciudad de México, que apenas va a cumplir un año, y que no obstante, estoy seguro que sometida a la prueba de ácido que ha vivido hoy a propósito de COVID-19, requeriría ajustes, de tal manera que tengamos una legislación integral que permita no solo la prevención, sino la atención oportuna y sobre todo la fase de reactivación y de reconstrucción tenga también este acompañamiento de la parte de la visión integral. Por último, y siempre indispensable, ya lo anotaban hace un momento también ambos panelistas, diseñar instrumentos de financiamiento para que siempre existan recursos disponibles para estas importantísimas tareas de prevención. Habrá quien diga, ciertamente, que esto de la prevención en las condiciones actuales no urge, no es para mañana. Yo me temo que no, me temo que es tan urgente como la reactivación misma. ¿Por qué? Por lo que ya apuntábamos, nadie sabe en qué momento vamos a enfrentarnos con un nuevo desafío, que desafortunadamente, y eso lo muestra la tendencia histórica, el próximo desafío va a ser todavía más grande que el que tenemos ahora, que es de gigantescas proporciones. Así pues, si bien la visión no parece ser tan optimista, yo creo que hay una gran ventana de oportunidad y que nos impele, nos obliga, nos invita a empezar a trabajar, primero legislando y después diseñando toda la arquitectura gubernamental a partir de lo que ya existe, que no es poco, para tener una visión de veras integral de los tres temas, la salud, el control de riesgos y la protección civil, en una sola visión, que es lo que nos permite alcanzar lo que da título a esta intervención que ustedes propusieron, la transversalidad en la reactivación económica después de COVID-19. Muchas gracias a todos por su atención y estoy atento para cualquier comentario. Gracias, maestro Huicochea. Ya está por acá también el doctor Sobrino. Muchas gracias por acompañarnos. Y yo quisiera comentar, maestro Huicochea, por acá nos preguntan cómo puede desde los gobiernos locales llevarse a cabo un acompañamiento a los subsistemas de salud. Es cierto, maestro Huicochea, hoy lo que se hace en lo local es tan importante como que lo que se hace en lo global. A eso le hemos denominado la localización. Y en ese aspecto, a veces pareciera que los temas de salud y su infraestructura estarían reservados a los gobiernos federal y estatal. Por eso me parece muy pertinente que desde los municipios se planteen cómo pueden estar preparados en términos de resiliencia después de esta experiencia del COVID-19 para que en futuros brotes, que eso parece ser que será una constante, el hecho de que posteriormente tendremos la posibilidad, ya sea de nuevos brotes o de nuevas cepas de este tipo de virus, ya hablan de una
segunda oleada del COVID-19 en algunas partes del mundo. ¿Cómo podrían los gobiernos municipales prepararse como parte de un sistema integral de gestión de riesgos y como parte de una forma de dar respuesta y acompañamiento en lo local? Y aprovecho para saludar a varios presidentes municipales que andan por aquí reunidos también. Ya localicé al de Apasco, ya localicé al de Tonanitla. Muchas gracias a los presidentes municipales que nos hacen favor de acompañar. Maestro Huicochea, y después daríamos entrada, o si me lo permites, maestro, tal vez los demás panelistas quieran hacer algún comentario y después ya cerremos con tu punto de vista. Maestro Daniel Pérez Torres, maestro Guajardo, ¿algún comentario? Si quieren, yo brevemente, gracias por la exposición. Yo nada más de la exposición, digamos, destacaría algunos aspectos que comentó que me parece muy importante enfatizar. El tema de la gobernanza. Es una noción también que tenemos muy mencionada, pero que no ha habido tantas experiencias. Recordemos que particularmente hablando del programa territorial operativo de la zona norte, hubo muchas reuniones con presidentes municipales, con autoridades locales, y esto permitió construir un instrumento, digamos, de manera diferente a una técnica distinta, digamos, en que el consultor solamente hiciera el trabajo y luego se presentara. Creo que esta parte de la gobernanza es muy importante y particularmente aquí destaca el tema del programa de ordenación de la zona metropolitana del Valle de México. El vigente es del año 1996. Tenemos ya mucho tiempo que no se ha actualizado este instrumento y requiere, bueno, de que una actualización, entre otros muchos temas que tiene que integrarse exactamente, es la gestión integral del riesgo y esa transversalidad que tiene que buscarse de manera más fuerte. Gracias, Daniel. Maestro Guajardo, ¿algún comentario? Básicamente, sin duda, el tema para el cual el maestro Arturo nos lleva al análisis de cómo hacer una gestión de riesgos con base metropolitana, que es fundamental, y de poder hacer un esquema de coordinación que rebase simplemente los límites geográficos políticos. Es un tema que se extiende a muchos temas del conflicto metropolitano, o sea, del problema metropolitano, del día a día metropolitano, desde el diseño de vialidades que cruzan territorialmente de un estado a otro. En el norte tenemos el 85% de los neoloneses viven, casi el 87% en la zona metropolitana de Monterrey, que congrega ya, cada día son más los municipios metropolitanos, pero mínimo de 9 municipios metropolitanos. Y la toma de decisiones tiene que ser bien llevada. Se está dando un tema de fondo, que es a través de posicionamientos en el Congreso y en una democracia muy activa, pues hay un intento del Congreso de retirarle al Estado algunas atribuciones, pero por otra parte hay un temor de desorden en la manera como se administren esas atribuciones, que van desde la normabilidad de viabilidades o desde el punto de vista de diseño de sistemas de comunicación, construcción de autopistas o puentes o sistemas de conectividad, pero sí creo que vale mucho la pena que los especialistas como el doctor, como Arturo, nos ayuden a pensar en modelos sostenibles desde el punto de vista político, que nos ayuden a tomar este tipo de acciones sin caer, desafortunadamente, en el estira y afloje que representa tradicionalmente los temas de irregularidad, sobre todo cuando hay una multirepresentación de fuerzas políticas en el proceso. Entonces, sí, la ciudadanía demanda soluciones, pero estas soluciones tienen que estar diseñadas para que todas las fuerzas políticas coadyuven a lograrlas. Gracias, maestro Huicochea, maestro Guajardo. Doctor Sobrino, bienvenido. Gracias por sumarse a esta análisis y discusión. ¿Algún comentario sobre lo que plantea el maestro Huicochea? Muchas gracias, muy buenos días a todos ustedes. Una disculpa por por haberme enlazado hasta ahorita. Desafortunadamente no escuché toda la presentación del doctor Huicochea, entonces mejor preferiría no participar en este momento y quizá algunos temas relacionados con la prevención del riesgo los podría retomar en la presentación que he preparado. ¿Sí? Gracias, doctor. Y bueno, maestro Huicochea, si hubiera un comentario de cierre, rogaría que se incorporara la inquietud de Nora Solano Cristóbal, quien nos dice,
Es importante desde lo local fortalezcamos a las áreas técnico-operativas de protección civil y tengan una vinculación sólida y real con los entes municipales, estatales y nacional para caminar en un solo sentido y proponer acciones fundamentales en base a los atlas de riesgo municipal, que de igual manera se deben de modificar. Maestro Huicochea, ¿algún comentario de respuesta a los panelistas o a los participantes en sus preguntas? Gracias, muchas gracias a todos. Sí, rápidamente, mi estimado Pablo, primero yo coincido con lo que plantean ahora y decías tú al inicio, en que el país se construye desde abajo. Y esta es una cosa que parece muy sencilla, pero creo que nos cuesta muchas veces trabajo entenderlo. Y esto lo comento porque las políticas públicas actualmente incluso las estamos diseñando desde arriba. ¿A qué me refiero? El control de riesgos es solo un ejemplo, como bien lo decía Ildefonso Guajardo, es solo un ejemplo de lo que nos pasa desde lo local. Pero el control de riesgos, por ejemplo, necesita el primer elemento que requiere, y esto lo dice cualquier teórico, lo primero que se requiere es la identificación del riesgo. Y hoy identificamos los riesgos desde arriba, es decir, desde la información, por ejemplo, que genera el INEGI, y no desde abajo, desde la información que se genera desde cada microrregión en la que está integrada este país, como quiera que le querramos llamar, sección para efectos electorales, área geoestadística básica para efectos técnicos, cuadrante para efectos de seguridad, como le querramos llamar. Pero al final lo que tenemos que hacer es dar paso, y con esto voy abordando el comentario de Daniel, a una gobernanza que venga de veras desde abajo, y que pasemos de una visión de políticas públicas estatales a una visión de microadministración pública. Tenemos que empezar a administrar el país desde donde éste se forma, desde abajo. Pero esto no lo podemos hacer si no contamos con información. La verdad es que hoy, cuando uno platica con cualquier presidente municipal, los presidentes municipales no conocen el territorio que gobiernan. Y esto no significa que no hayan nacido ahí, que no tengan arraigo, incluso liderazgo. Por supuesto que todo eso lo tienen. Pero una cosa es conocer el territorio, pues así, para decirlo coloquialmente, como cualquier hijo de vecino. Y otra cosa es conocer el territorio para gobernarlo. Para gobernarlo necesitamos tener, y además hoy para nuestra fortuna en la época que vivimos lo tenemos, lo que necesitamos tener es información. Y hoy los avances tecnológicos nos permiten conocer metro a metro cuadrado qué territorio estamos gobernando, pero desafortunadamente no lo estamos haciendo así. Entonces, para poder construir desde abajo necesitamos recabar información desde abajo, metro cuadrado por metro cuadrado de los miles de millones de metros cuadrados que integran este enorme y magnífico país. Necesitamos información, insisto, para gobernar. Y esta información para gobernar tampoco la va a generar ni siquiera en esa escala el gobierno municipal más cercano a la población. Esto no se puede hacer si no es con la participación de la ciudadanía. Y ahí voy tocando el tema de la gobernanza. La gobernanza la vamos a lograr en la medida que involucremos a la ciudadanía desde la fase inicial, generando toda la información, por ejemplo, en este caso, para efectos del riesgo. Así como las políticas, por ejemplo, en materia de seguridad, se construyen a través del modelo de proximidad, preguntando calle por calle, cuadra por cuadra, cuáles son los problemas de la seguridad pública, así se construye también, incluso de manera más extensa, el tema de la seguridad sanitaria, el control de riesgos y en su momento la protección civil. De modo que hoy por hoy creo, y voy dando paso al planteamiento de Ildefonso, hoy toda política pública, toda solución a un problema público debe tener base tecnológica. Tenemos que aprovechar la tecnología de la que tenemos, de tal manera, con base tecnológica, generar información, con esa información construir políticas públicas desde lo local, es decir, desde los gobiernos municipales, y hacerlo con transparencia, para evitar esos jaloneos políticos, esos jaloneos de carácter político electoral que hay en todas partes. El puente que tenemos entre unos y otros son los ciudadanos, es decir, los representantes populares, los presidentes municipales llegan y se van. Incluso hoy, donde es posible la reelección, tarde o temprano esos funcionarios se van a ir, pero los que se van a quedar son los ciudadanos. Entonces debemos lograr que si la información
con base en la cual se construyeron los programas es del conocimiento ciudadano, poco importa quién gobierne si la información es ciudadana, si el control de la información lo tiene la ciudadanía, el control para la generación de políticas públicas lo tendrá igualmente la ciudadanía, independientemente de los vaivenes políticos. Y me parece que esto toca mucho más allá que el tema de la sanidad, del control de riesgos y de la protección civil. Gracias, maestro Arturo Ubicochea. Y bueno, como introducción a la exposición del doctor Jaime Sobrino, quiero leer un comentario que hace nuestra amiga la doctora Ligia González García de Alba, una investigadora muy importante de la Universidad Nacional, y me parece que contextualiza lo que el doctor Sobrino nos va a comentar. Dice, existe una prioridad urgente en el ámbito de la emergencia sanitaria que no puede seguir postergándose. Tiene que ver con gobernanza metropolitana, con capacidad de gestión, con decisión y continuidad. Se trata del transporte público de pasajeros masivo y estructurado, de millones de personas obligadas a moverse en la zona metropolitana cada día, que debiera ser atendido. Dice la doctora Ligia, es indispensable operar un sistema masivo y operar con creatividad. Por ejemplo, operar un sistema de tren en el segundo piso que reduzca oportunidades de contagio. Gracias, doctora Ligia González de Alba, por la participación. Y si no tienen inconveniente, pasamos de manera directa a analizar la temática justamente relacionada con el asunto de la movilidad urbana, que nos va a hacer favor de presentar el doctor Luis Jaime Sobrino Figueroa. Quiero comentar que el doctor Jaime Sobrino Figueroa es profesor investigador y actual director del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, CEDUA, del Colegio de México. Es doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en desarrollo urbano por el Colmex. Sus líneas de investigación han sido competitividad urbana, expansión metropolitana, mercados urbanos de vivienda, migración interna. Es autor y coautor de diversos libros, artículos y capítulos de temas relacionados a economía urbana y regional. Agradezco mucho al doctor Jaime Sobrino la gentileza de participar en este conversatorio metropolitano y lo dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Bazáñez. Muy buenas tardes, muy buenos días y buenas tardes a todos ustedes por estar en este seminario sobre resiliencia en las ciudades para la reactivación económica después del COVID-19. Hemos escuchado unas intervenciones donde se han tratado algunos de los desafíos que tenemos en la sociedad, tanto para el desarrollo social como para el desarrollo económico y para el desarrollo territorial. Hemos escuchado, bueno, las cuestiones relacionadas con riesgo y vulnerabilidad social, y algo que nos mencionaba el expositor era sobre esta necesidad de la información para gobernar, que bueno, yo también estoy de acuerdo con esta situación. Entonces, bueno, lo que les voy a presentar es, a partir de esta pregunta estructuradora del tema de movilidad, ¿cuáles instrumentos se deben dinamizar para una acción conjunta que responda a las necesidades de movilidad? Voy a hacer un breve planteamiento sobre tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver el contexto en términos de la movilidad en ciudades o en territorios de México. En segundo lugar, la situación actual respecto a la reducción de esa movilidad ante el COVID-19. Y tercero, sería la perspectiva, ¿cuál será la movilidad de las ciudades una vez que una vez que empecemos a salir de esta situación, de esta jornada de sana distancia? Bueno, en el contexto debemos recordar que las ciudades están en constante movimiento, son entidades que están en constante movimiento, y la lista de cosas que están en movimiento o esta movilidad está cerca de ser indeterminada. ¿Quién se mueve? Nos movemos las personas, se mueven los bienes, se mueve la información, ¿sí? Se mueven los animales, se mueven los pájaros, se mueven una serie de seres vivientes y cosas no vivientes en las ciudades. Y entonces, esta movilidad esta cuestión de movimiento que existe en las ciudades da a dos conceptos relacionados. Por un lado, tenemos que, bueno, la accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad?
La accesibilidad sería el número de oportunidades o sitios de actividad y de concentración que están disponibles a una cierta distancia o un cierto tipo de viaje. Yo en mis clases de economía urbana, de geografía urbana, cuando les pregunto a mis estudiantes qué entienden por accesibilidad, al principio no les queda claro. Pero a ver, cuando les digo, oye, si ustedes deciden ir a un lugar, ¿sí? ¿Por qué no deciden ir a este en vez de este? Y entonces dicen, es que el otro está más lejos. Esa percepción de lejanía o de cercanía sería el aspecto de accesibilidad, mientras que la movilidad sería la habilidad para moverse o el movimiento entre diferentes sitios de actividad. El paradigma de la movilidad consiste entonces, es un cuerpo interdisciplinario que se está desarrollando poco a poco, con el propósito de interpretar a la organización de las ciudades a partir de sus múltiples formas de movimiento, de sus ritmos y de sus velocidades. Bueno, ¿cuál es la situación, la movilidad en la práctica? Estos son los resultados de la encuesta Origen-Destino de la Ciudad de México 2017, que nos podría dar un ejemplo de cómo se lleva a cabo la movilidad en los territorios. De acuerdo a los textos, se menciona que aproximadamente en los territorios se llevan aproximadamente un viaje persona al día. Es decir, si en un municipio habitan 200,000 habitantes, esto quiere decir que habría 200,000 viajes persona al día. ¿Sí? Estos son los datos de la Ciudad de México, en donde vemos que ese valor sería un poco más elevado, iría casi a 1.5. En 2017 se registraron 35 millones de viajes al día, pero porque aquí se toma un valor importante que a lo mejor no se había considerado en estos estudios de movilidad, que serían las personas que caminan, y que, como vemos, las personas que realizan un viaje exclusivamente caminando, y el propósito de viaje se completa caminando, serían casi una tercera parte de los viajes totales. Entonces, esto nos permite ver una situación. Si eliminamos estos viajes caminando, una de las características que tenemos en México es de que la gran mayoría, casi el 60, el 70% de la movilidad de las personas se lleva a cabo a través de transporte público. ¿Cuál es el motivo, el propósito o el motivo de viaje? Bueno, casi la mitad de los viajes que se realizan es para regresar al trabajo, pero si quitamos esos, entonces el más significativo sería para ir al trabajo. En segundo lugar, para ir a estudiar. Tomen en cuenta que desde los niños hasta los universitarios se mueven en la ciudad, representa casi una cuarta parte de la población que se va a estudiar, muchos de ellos caminando, muchos de ellos acompañados, y estos que llevan y recogen a alguien son precisamente personas que pueden ir a llevar a alguien a la escuela o recoger a estas. Luego de compras y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los motivos de viaje más significativos en los territorios? Sería, por un lado, ir a trabajo y, por otro lado, ir a estudiar. El tiempo de viaje que llevan a cabo ¿cuánto se lleva en el caso de la Ciudad de México? Vemos como casi un poco más del 50% eran hasta 30 minutos, pero tenemos también, digamos, 40% de los viajes que se llevaban entre 30 minutos y hasta 2 horas. ¿Qué modo de transporte se utiliza? Principalmente el transporte colectivo, después de caminar, el automóvil, el 18%, y bueno, el transporte público. Como podemos ver, si quitamos el de caminar, entonces casi el 70% de la movilidad que se lleva a cabo en las ciudades es a través de este transporte público. Bueno, derivado del COVID-19, que como sabemos, bueno, es una especie de coronavirus que ha provocado esta pandemia y ha motivado, entre otras cosas, la drástica reducción de la movilidad.
Estos son los datos que nos proporciona Google Mobility respecto a la manera en la que se han disminuido los patrones de comportamiento, los patrones de viaje, los patrones de movilidad de la población. Vemos, por ejemplo, entonces, en el caso izquierdo, quizá los que más interesarían para este propósito serían la manera en que se han dejado de utilizar las estaciones de transporte público, que serían 65%, es decir, estaciones principales de paradores de metro, de paradores de autobuses, ¿sí? Y los lugares de trabajo, que sería una disminución del un poco más del 60% en el caso de Ciudad de México. Como vemos, no es tan el caso del lugar de trabajo, hay a ciertos momentos, parece, ciertos días de la semana quizá es donde se haya disminuido. Y tenemos aquí el caso del Estado de México, donde también la disminución ha sido de manera importante, quizá no al mismo ritmo de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, esto sería, digamos, si estamos hablando entonces de una movilidad de una persona al día, un viaje personal al día, ¿sí? Entonces estaríamos viendo que la movilidad, bueno, si bien se ha reducido de manera significativa, es decir, en términos de un 60% o 65% en términos de la Ciudad de México, eso significa, sin embargo, que todavía la movilidad que se tiene es de aproximadamente 6 millones de viajes al día, que no es una situación nada, es totalmente significativa. Y bueno, ¿cuál sería la perspectiva de esta movilidad ante la nueva normalidad? Bueno, hay que tomar en cuenta en primer lugar que el transporte público, como he mencionado, es el que mueve a la mayor proporción de la población. Las características del transporte público hace que tenga un escaso margen de maniobra para su recomposición. Es decir, el transporte público, por naturaleza, tiene un cierto límite, es un bien público limitado, que tiene que ver con su capacidad, que tiene que ver con el aforo que puedan tener los autobuses, con el aforo que se pueda tener en las vialidades, con la cantidad de vehículos que se puedan tener. Quizá no podría ser tan sencillo decir, bueno, vamos a que haya una mayor distancia o distanciamiento al interior de los vehículos o al interior de los autobuses, eso a costa de tener un mayor número de vehículos en circulación, porque bueno, tenemos el problema del espacio y el tiempo, es decir, el transporte público utilizaría espacio, entonces bueno, la verdad, parecería que no hay tanto margen de maniobra para la recomposición en el transporte público. ¿De qué manera, por ejemplo, ahora se está tratando en Ciudad de México, en el Estado de México, sobre la dosificación y el encauzamiento para el ingreso? Y esto estaría más o menos relacionado con el segundo punto, que sería, recordaremos que ir al trabajo o ir a la escuela son los motivos principales de viaje. Entonces, uno de los aspectos que se podrían estar pensando es el escalonamiento de días y de horarios, ¿sí? Es decir, el escalonamiento para la entrada, el escalonamiento para la salida, tanto, por ejemplo, del trabajo como de las escuelas, ¿sí? Eso, bueno, ya desde tiempo atrás ha habido propuestas de esas. Hasta eso, el reto que se tiene es de que el tiempo es finito. Tenemos 24 horas al día también, y que tenemos una parte de día, una parte de noche, y que, bueno, hemos estado, bueno, entonces esa situación se tiene, ¿sí? Quizá el tránsito hacia un sistema híbrido de trabajo presencial y en casa, pues es lo que podríamos estar viendo en esta nueva normalidad, sobre todo durante la primera etapa. Y sobre los modos de transporte, ¿cuáles podrían ser los alcances del transporte no motorizado? Como vemos, hasta ahora, el transporte no motorizado, como podría ser la bicicleta o ir a pie, bueno, sobre todo ir a pie, pero por ejemplo ir a bicicleta, es un modo de transporte que se utiliza muy poco, ¿sí? ¿Y por qué se utiliza muy poco? En realidad,
la bicicleta estaría quizá disponible o sería, podría ser viable para viajes que no fueran más allá de 20, 25 minutos, ¿sí? Entonces, más allá de eso, quizá ya también ya no sería una alternativa muy apropiada, ¿sí? Entonces, tendría que ser, por un lado, el propósito de viaje y, por otro lado, el tiempo de viaje. Quizá en un principio haya una mayor propensión hacia el uso del transporte privado, ¿sí? Al menos en los primeros momentos de la nueva normalidad. Entonces, ante este escenario, quizá uno de los desafíos fundamentales que se vayan a tener para el futuro inmediato es el regreso y en ese papel, cómo va a estar la movilidad. Yo creo que ahí vamos a tener que, o se van a tener que establecer, o vamos a tener, como se mencionaba en una de las intervenciones anteriores, unas perspectivas también de abajo hacia arriba, de propuestas no solo que vengan del gobierno, sino también de la propia población, sobre, bueno, de qué manera podemos resolver este aspecto que es fundamental para la viabilidad de las ciudades, que es lo de la movilidad. Bueno, pues esto es todo lo que tenía presentado. Muchas gracias, de palabra. Muchas gracias. Perdón. Quiero apreciarle enormemente, doctor Sobrino, la oportunidad que nos da de compartir su vasta experiencia en lo académico y también, por supuesto, en los múltiples estudios que ha realizado en la materia. Nos son muy, muy alentadores. Quiero saludar, aprovechando la presencia de algunos presidentes municipales que amablemente nos siguen en la transmisión, como Rocío Solís Robles de Catzingo, quien nos pregunta, y por ahí el maestro Huicochea más tarde a ver si tiene la oportunidad de hacer algún comentario, respecto a cómo después del tema del sismo y después de este tema del COVID, es tan necesario, dice la presidenta, mantenernos en altos niveles de movilidad por las fuentes de empleo, dice, para ver también qué dice el doctor Sobrino, de la mayor parte de la población, hecho que incrementa el riesgo de nuestros ciudadanos. Entonces, es cierto, hay un tema de resiliencia de municipios del oriente del Estado de México que han pasado por el sismo, que ahora pasan por la emergencia del COVID y que tienen una población con un alto nivel de movilidad por ser gente con una, digamos, pertenecer a esa población flotante que tiene su principal fuente de empleo en la Ciudad de México, y eso evidentemente los pone en una condición de vulnerabilidad. También agradezco a Xochitl Ramírez, presidenta municipal de Tezcatlicac. Maestro Huicochea, doctor Pérez, maestro Guajardo, ¿algún comentario? Sí, mi querido Pablo, muchas gracias. Felicidades al doctor Sobrino. La verdad es que los datos que arroja son de una actualidad que, pues, que a mí me llama mucho la atención y creo que, otra vez, es fundamental para poder pensar en una alternativa de solución. Fíjese que en el Instituto de Administración Pública del Estado de México, a propósito de COVID-19, hace unas semanas, lanzamos una iniciativa que le llamamos Lluvia de Soluciones, donde invitamos a nuestra comunidad a participar formulando planteamientos, abriendo un espacio para la creatividad de esta comunidad formada por profesionales de la administración pública. Nos han llegado algunas muy interesantes, particularmente una atinente a este tema, por parte de un maestro de la Facultad de Planeación de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde él plantea, y en su planteamiento bien implícita, que tiene el desarrollo, valga la redundancia, bastante desarrollada, la posibilidad de incorporar otra vez tecnología para resolver los problemas de movilidad, particularmente en la contingencia. Y él, para decirlo en términos más coloquiales, aunque lo explica técnicamente en un documento, él lo que propone es utilizar plataformas digitales tipo las de Uber, pero poderlas abrir a los taxis del servicio público. Pero no solo eso, y lo que me parece más interesante, la proponen también para lo que acá en el centro de la República llamamos los camiones, los autobuses urbanos, de tal manera que esto va a permitir también poder controlar vía tecnología
el número de personas que están viajando en cada autobús, ahora que estos estarán obligados a reducir drásticamente su capacidad de traslado para regular muy bien la cantidad de personas que van adentro, que eso garantice el distanciamiento social al interior de la unidad. Entonces, me parece que un planteamiento de esa naturaleza tiene múltiples ganancias. Permite controlar el flujo urbano sobre las ciudades, permite ir controlando, me lo imagino así, por goteo, los autobuses que vamos liberando para que no haya de más en las calles, con todos los problemas de tráfico, contaminación que esto genera. Permite regular el número de ocupantes de cada transporte público. Y además, ya no hablemos de los temas de seguridad, ya no solo sanitaria, sino incluso de seguridad pública, porque permite el monitoreo, no nada más de la unidad, sino de cada usuario, habida cuenta que su teléfono celular, si la persona así lo permite, estaría permanentemente geolocalizable por la autoridad, ciertamente, pero también por las red de apoyo de esas personas. En fin, no me extiendo más. Quisiera conocer si sabe usted de alternativas similares a estas, como la que en el Instituto estamos desarrollando y que, por cierto, en breve haremos del conocimiento de las áreas del Gobierno del Estado de México para que valoren su pertinencia de su implantación. Gracias. Gracias, maestro Cochea. Doctor Daniel o maestro Guajardo, ¿quisieran hacer algún comentario? Y bueno, felicitar al doctor Sobrino, como siempre, con sus reflexiones rigurosas y muy, muy valiosas. Yo creo que hay que rescatar esta idea de lo híbrido, de que por lo menos en el mediano plazo hay que buscar estos esquemas híbridos. El teletrabajo, no toda la gente, como comentamos al principio, lo puede hacer, pero tenemos que buscar, digamos, promoverlo en la medida de lo posible, pero creo también, y algo que quería destacar, de que nos lleva otra vez al tema, y que por eso estamos en este espacio, de políticas metropolitanas, de cómo se instrumentan muchas de estas cosas a nivel metropolitano. Requiere acuerdos, y requiere acuerdos ágiles, y requiere que tanto Ciudad de México como Estado de México e inclusive Hidalgo pues participen junto con los gobiernos locales de manera efectiva, y pues se puedan implementar ese tipo de políticas, y pues ya no hay mucho tiempo para pues tratar de promoverlas. Mi participación será en ese sentido en el que concluye Daniel. Doctor Luis Jaime, creo que estamos tarde en términos de aproximándonos al 1 de junio y estando en un punto muy delicado de los contagios, para que las autoridades tomen responsabilidad en la estrategia de planeación de movilidad urbana. Creo que es urgentísimo que así lo hagamos. En Nuevo León, uno de las cosas que no se debe de hacer es, a estas alturas de la pandemia, dejar toda la responsabilidad en los grandes hombres y mujeres que están responsables con el enfoque epidemiológico. O sea, sin duda, todos debemos de ser obedientes en términos del manejo sanitario, pero cuando se tienen que tomar soluciones integrales, tiene que darse la administración de comités integrados multiprofesionales. El doctor Luis Jaime debe de estar sentado en una mesa como conocedor de la movilidad. En Nuevo León se tomó una decisión muy mala hace algunas 3 semanas de restringir la circulación de transporte urbano para impedir que la gente saliera de sus casas. Pues claro que no lo iba a impedir, lo único que hizo es llenar de más las unidades de transporte urbano, aumentando los riesgos de contagio. Entonces, es fundamental que en todas las unidades de toma de decisiones para administrar la gobernanza de una crisis estén los responsables y los conocedores de una serie de áreas interdisciplinarias para la toma de decisiones. Con todo mi respeto, sin duda ha sido grandísimo el trabajo de los especialistas en epidemias, pero a la hora de tomar decisiones integrales requieren de todos, porque llega un momento en donde ya el problema no es el virus, el problema es el encierro, el freno absoluto de la economía, la falta de ingresos, los problemas de los niños que no están siendo vacunados, los adultos mayores que no se atienden enfermedades alternativas. Entonces, este es un muy buen ejemplo el que nos plantea el doctor Luis Jaime para recordarles a los líderes a nivel local, a nivel nacional, a nivel estatal, que su toma de decisiones debe estar nutrida por un grupo de expertos.
Muchas gracias, maestro Goicoechea. Doctor Sobrino, ¿algún comentario? Sí, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, a Daniel, a Ildefonso por sus comentarios. Efectivamente, detrás de todo esto, y bueno, es un tema que se ha ventilado y se ha salido en las presentaciones previas, es el asunto de la gobernanza. Es decir, esta solución, la respuesta o la posible solución a estos elementos no tiene que ser, como bien se mencionó, de una perspectiva de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser de los dos, de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Y yo creo que en el tema de la movilidad, digamos, estas experiencias que van a emanar de abajo hacia arriba tienen que ser, se deben tomar muy en cuenta y tienen que ser enriquecedoras. Por supuesto, ¿cuáles serían las posibilidades? Hay que tomar en cuenta que sí, no es tan, digamos, el sistema de transporte no es tan flexible, ¿sí? Como para adaptarse a los cambios. Y eso por un lado. Y por otro lado, la movilidad es un asunto sine qua non de las ciudades. No podemos detener a las ciudades, ¿sí? No se pueden detener. Y desde el principio el gobierno reconoció, el gobierno federal, el gobierno de México reconoció que había sectores que no se podían parar, ¿sí? Por ejemplo, el abasto de la ciudad, por ejemplo, el agua de la ciudad, la energía eléctrica y estas cosas que no se pueden y que implican flujos, implican movilidad, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, esta lluvia de soluciones, Arturo, son muy importantes para ir avanzando hacia, bueno, ¿cuáles serían aquellas experiencias o aquellas prácticas que se han podido ver bajo otros escenarios, ¿sí? Y que funcionan? Esto, por ejemplo, de establecer los horarios de ruta, más o menos como se tienen en el Metrobús, como se tienen en el Mexibus, ese podría ser una solución. La otra, fíjense que creo que es algo muy sencillo, pero que ayudaría mucho también, es lo de las estaciones fijas. Ahora el camión se para en cualquier lado, ¿sí? Y las personas, la población también. Sí se ordena esa situación, ¿sí? Es decir, si establecemos paradas fijas yo creo que eso también va a ayudar y bueno, poco a poco vamos a retomar esa cultura de la vialidad, esa cultura del transporte público que teníamos y que desafortunadamente por las prisas y por una serie de cosas se fueron habiendo, ¿no? Pero definitivamente, bueno, yo creo que este asunto de la movilidad va a ser uno que se vaya a llevar, se va a ir amoldando en aproximaciones sucesivas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sobrino. Quiero saludar al licenciado Mario Santana Carvajal, presidente municipal de Villa Victoria, quien nos señala que en el regreso a la nueva normalidad, estos conceptos que ustedes nos están haciendo favor de vertir ayudarán a dimensionar los retos que se tienen que traducir en políticas públicas que los municipios tendrán que estar desarrollando. Gracias, señor presidente Mario Santana, por esta aportación. Y vamos, si así me lo permiten ustedes, a pasar con el tema que nos convoca a analizar el asunto económico. Regulación, incentivos y promoción para la reactivación económica. Ya Ildefonso Guajardo tiene algunas preguntas aquí de los panelistas y eso que todavía no empieza. Entonces, yo creo que seguramente lo habrá de abordar, pero por aquí nos pregunta el maestro Oscar Juárez. Maestro Guajardo ha señalado en varias ocasiones que la reactivación económica significa aprender a vivir con el COVID-19 en el futuro inmediato, conforme a nuestra capacidad de respuesta médica. Dado entonces un regreso seguro con un nuevo paquete de políticas públicas, fiscal, con reestructuración de impuestos y derechos, financiera con créditos blandos a empresas, así como transferencias directas para el sector de la economía tradicional. Y pregunta, que es un desafío, dice, ¿cómo articular nuevamente las cadenas productivas de alto valor agregado desde las principales ciudades metropolitanas y globalizadas del país, de modo gradual y diferenciado en el horizonte de la entrada del nuevo acuerdo comercial con América del Norte? Bueno, pues yo quiero darle la bienvenida al maestro
y Delfonso Guajardo, quien ya ha sido secretario de Economía del Gobierno Federal, diputado federal por Nuevo León en 2 legislaturas, diputado del Congreso del Estado de Nuevo León, jefe de la oficina del gobernador del Estado, subsecretario de Desarrollo Turístico de la SECTUR, oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, una amplia trayectoria en el sector público y nos da mucho gusto, maestro Guajardo, tenerte por acá en este conversatorio. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Le agradezco mucho al secretario Andrés Macié de invitarme a este contexto, de estar aquí con un grupo de alcaldes muy importantes de una zona metropolitana fundamental para la salud del país, para el desarrollo del país, y con los colegas, con Luis Jaime, con Daniel y con Arturo, que me han hecho favor de compartir su presencia conmigo también en este panel. Básicamente yo empezaría diciendo, si el virus fue el causante de una parálisis a nivel global, que se contagió prácticamente esa parálisis en el transcurso de contados semanas y meses. El primer caso en las Américas, fuera de China, ocurrió escasamente a inicios de enero, y ya para los 60 días teníamos el epicentro en Europa, luego en Estados Unidos, y ahora el mundo emergente, incluyendo América Latina, somos el siguiente epicentro. El problema es que si bien un virus, por el miedo, por la incertidumbre y por lo que reflejaba el poco conocimiento que todavía tenemos sobre él, paralizó a todo el mundo, y los tomadores de decisiones y necesariamente se inclinaron por la reducción de sus riesgos. Por lo tanto, el quédate en casa fue una solución inmediata mientras averiguábamos de qué tamaño era el problema en el que estábamos metidos. El problema es que para estas alturas del partido, el quédate en casa empieza a darnos complicaciones muy altas. Desde hace 2 meses yo circulé un video donde yo decía, no seamos tan simplistas. Habemos muchos que podemos financiar el quédate en casa, pero la mayor parte de los mexicanos no se pueden dar el lujo de seguir esa restricción. Lo podrán hacer por unas cuantas semanas, pero no de manera indefinida. Y esto es lo que estamos presenciando hoy. Hoy, las gráficas de movilidad que compartía Luis Jaime, si las observamos en las áreas metropolitanas de Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, empiezan peligrosamente a incrementarse. Y entonces empieza a haber una reflexión de fondo. En la economía, el equivalente a un virus se llama incertidumbre. El que los agentes económicos no entiendan y desconozcan la profundidad del barranco, y adicionalmente se le esté dando información de que no habrá políticas públicas transitorias para ayudarles a enfrentar esa incertidumbre, pues entonces sí se vuelve sin fondo, y por lo tanto las decisiones son como con los efectos que les empiezo a platicar. En el caso metropolitano de Monterrey, ya reabrieron los restaurantes de San Pedro Garza García con altísimas restricciones de protocolos sanitarios. Tienen que tener mesas a 2 metros de distancia, los meseros andan con cubrebocas, con guantes, los utensilios son empacados al vacío, etcétera, etcétera. ¿Pero qué está pasando? Que al regreso solo abrió el 75% de los restaurantes que existían antes del paro. El 25% ya no logró ver la luz del día. Entonces ya hay mortandad económica en los pequeños negocios. En ese sentido, yo quiero compartirles con ustedes claramente cuáles son los efectos de una incertidumbre inédita y por qué la incertidumbre es inédita. Porque si nos preguntamos realmente, no sabemos cuándo va a estar la solución de fondo de esta pandemia. Y como bien lo comentaron antes mis colegas en los paneles, habrá otras pandemias, pero ni siquiera de esta estamos viéndole el final. ¿Por qué? Porque la vacuna, por más rápida que sea, no va a ser tan acelerada. Tuvimos una noticia que parecía muy positiva, la de Oxford, con contratos anticipados. Están tratando de reducir los tiempos y empalmar las acciones de masificación al mismo tiempo que están pasando las pruebas de validación. Y sí hay 110 pruebas en la primera etapa y hay como 11 pruebas en la segunda etapa. Pero la verdad, apostarle a que la vacuna estará antes del 2021 y más bien hacia fines del 2021 es una apuesta de alto riesgo. Por lo tanto, esa frase que dijo quien hizo la pregunta, o sea, que tenemos que aprender a coexistir con el virus, es fundamental. Y hagámonos una pregunta como responsables metropolitanos que ustedes son, o responsables de alcaldías y ciudades y delegaciones que ustedes son.
¿Por qué el comportamiento del virus fue tan distinto entre Nueva York y Tokio? Ambas son ciudades complejas, totalmente integradas en una zona metropolitana de urbes que rebasan los 15 millones de habitantes. Ambos se mueven con transporte público, a diferencia de la costa oeste de los Estados Unidos, donde se transporta en transporte individual. Y para el día 21 de la pandemia, Tokio tenía 16 infectados y Nueva York ya tenía 26,000. La respuesta a esta pregunta no está en aislamiento, porque Tokio no hizo un aislamiento riguroso generalizado. Hizo anuncios preventivos. Pero cuando uno analiza el efecto de las medidas de distanciamiento, hay que irnos a lo granular. Es muy difícil cuando Italia y España cierran, ver qué es lo que les permitió doblar la curva, porque todo se confunde. Cancelación de eventos masivos, cubrebocas, salida solo a temas esenciales y encierro en casa. Pero cuando analizamos Tokio contra Nueva York, vemos que los japoneses tienen 20 años de viajando internacionalmente con cubrebocas. Por lo tanto, para ellos fue automático que desde el día 1 que se enteraron que había algo en China, todos los japoneses regresaron a su costumbre de los cubrebocas. 2, el saludo japonés. No hay contacto, no hay abrazos, no hay saludos. Eso les ayudó a los japoneses conjuntamente con una salud en términos de dieta alimenticia para poder tener un comportamiento totalmente diferencial. ¿Qué nos está diciendo esto? La labor de concientización de la población en el momento de reapertura, que sigue siendo fundamental, que el reabrir no quiere decir relajar la guardia en materia de cuidarnos, es fundamental. Cualquier apertura que hagamos sin concientizar a la gente y ayudar como autoridades a facilitar la infraestructura necesaria para esa concientización, nos va a abortar claramente con aumentos de riesgos sectores que pueden ser estratégicos en este proceso. Y la verdad, cuando hablo yo de la diferenciación de un sector por otro, hoy en día todos los sectores son esenciales, porque de ellos depende una familia mexicana que tiene que llevar el sustento a su casa. Así es que, así sea una fábrica de autopartes que hoy por la integración de cadenas globales de valor es importante que se ponga a reactivarse, o sea, la boutique de la esquina en un municipio que tiene que adoptar protocolos para que sus clientes no se expongan. Ambos son empleos necesarios para sacar adelante una familia. Y déjenme compartir con los alcaldes algo fundamental en este planteamiento para llegar a recomendaciones. El gobierno de la República ha definido claramente su intervención. El presidente, por las razones que sean, ha decidido que no va a aumentar por ningún motivo endeudamiento ni exponer un incremento en el déficit fiscal. Por lo tanto, la intervención ha sido la profundización para el apoyo de los más pobres, que es correcto, hay que ayudar a los más pobres. Ese universo le tira una ayuda o le da un salvavidas a adultos mayores, a jóvenes con becas, a jóvenes que no estudian ni trabajan, a jóvenes o personas discapacitadas. Pero ese instrumento, para que ustedes como autoridades locales lo tengan claro, deja totalmente fuera de la protección a los 3 millones de trabajadores en industrias manufactureras de exportación. Deja totalmente de protección a los miles y miles de negocios informales, pero perfectamente establecidos, que dependen de la derrama de la economía formal. Y es ahí donde van a enfrentar ustedes la necesidad más apremiante. Y por lo tanto, el diseño de sus políticas públicas debe estar consciente de cuáles son los terrenos donde la situación está ocasionando los retos más importantes. Y ahí voy, digamos, a una especificación clara. Vi en las noticias que algunas autoridades del Estado de México, de municipios, habían salido con una idea muy interesante. Habían emitido unos vales municipales para que al dárselos a las familias con menos recursos, en lugar de darles una despensa, esa familia saliera al mercado donde se abaste a comprarle a pequeños vendedores sus productos. Muchos municipios en Monterrey están otorgando apoyos a la gente más necesitada con despensas, pero al comprarlo a grandes autocadenas de servicio, no están ayudando a que se mantenga lo local. Por lo tanto, el enfoque de lo que ustedes hacen debe ir claramente visualizado hacia lo local. ¿Y por qué es muy importante todo esto? Porque analizando la información disponible, los países que están en mayores ritmos de crecimiento son las economías emergentes. Ahorita las curvas están potencializadas,
en la India, en Brasil, en Estados Unidos, que es economía desarrollada y sigue creciendo los contagios, y México, que está pasando por su etapa más crítica. Acaba de salir ayer un estudio de la Universidad de Singapur que nos dice que en un modelo de predictibilidad hay algunos países con altísima volatilidad porque la información disponible no permite ver cuándo será realmente el fin de la pandemia. De acuerdo a esta información, los países con más difícil predictibilidad son México, Brasil, la India, Italia e Indonesia. Para el caso de México, la predicción es, a partir del 15 de mayo se calcula que estaremos llegando al fin de este problema en 140 días, pero con una variabilidad de 30 días más o 30 días menos. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de donde estamos parados hoy, prácticamente nos faltan mínimo 3 meses y medio para que esto termine, o máximo 5 meses para que esto termine. Entonces, no nos podemos dar el lujo de simplemente seguir creyendo que podemos contener la necesidad de la gente de salir a ganar un sustento. Y por lo tanto, tenemos que enfocarnos a nuestras herramientas disponibles. Primero, el usar la tecnología. Yo creo que hubo ideas buenísimas en términos de cómo mejorar la movilidad y la cercanía no deseable para la sana distancia en transporte utilizando tecnologías, conociendo las rutas disponibles en plataformas. Pero también la tecnología se puede aplicar para ayudar a los alcaldes a apoyar a sus pequeños micros y medianos negocios en sus municipios. Hay muchos establecimientos que por falta de estar en una plataforma para comercializar lo que venden, aunque sean pequeños, pudieran ser ayudados por ustedes si hacen una negociación en conjunto. Por ejemplo, el municipio de Guadalupe, Nuevo León, está tratando de negociar con una plataforma existente para que poder subir en lo que se llamaría Mercado de Guadalupe una serie de gente que pudiera ir en ese terreno. Jóvenes emprendedores que traían ideas y que ya tenían sus pequeños locales diseñando en 3D algunas soluciones para el sector manufacturas y ahora se quedaron sin poder pagar la renta. Habrá algunas facilidades como escuelas que no están intensamente utilizadas o como locales municipales donde ustedes podrían ofrecer espacio para lo que llamamos coworking o trabajo en conjunto. Podríamos también detonar oportunidades. Una de las cosas que más vi como secretario de Economía es el gran posicionamiento del Estado de México para ser sede de centros de distribución de productos en venta electrónica. Ahí están las grandes sedes de las cadenas internacionales de ventas electrónicas y también las que se han desarrollado en México. Esa expansión sin duda genera un potencial de crecimiento con las nuevas tendencias. Hay que asegurarnos de darles facilitación en autorizaciones municipales para que esas nuevas centrales de distribución se estén inaugurando más rápidamente con los permisos de construcción rápidos y los permisos de funcionamiento que los presidentes municipales pueden acelerar. El home office es solución, pero es una solución también parcial. Es para cierta línea de los contingentes que pueden hacer el trabajo administrativo, el trabajo de planeación, el trabajo de análisis y pago de impuestos, de personal, de manejo de recursos humanos. Pero hay una parte que es real y que todas las empresas que van a reactivarse van a estar necesariamente llevando sus protocolos. Ahí los alcaldes pueden ser un acompañamiento muy efectivo. Péguenseles, vean por tamaño de planta de personal la aplicación de esos protocolos. Verifiquen los protocolos para que cuando haya alguna acción queriéndolo cerrar, ustedes sean testigos de primera fila de que sí están siguiendo los protocolos y no es alguna acción simplemente de presión de algún nivel de autoridad por cerrarlos. Estén en contacto con los empleadores importantes en sus áreas municipales. Y obviamente, los protocolos van a ser necesarios en cualquier tipo de establecimientos. Yo siempre utilizo el ejemplo de donde ustedes se cortan el pelo. Yo no me he dejado de cortar el pelo y desde el primer día hice un protocolo con quien me corta el pelo. Ambos usamos mascarilla de la que se pone en la oreja para que no interfiera con el corte de pelo. Hay una situación donde no hay dos clientes al mismo tiempo. Se les puede ayudar con una plataforma para reservas. En conjunto, los protocolos sanitarios van a ser fundamentales para coexistir en este ambiente. ¿Cómo pueden ayudar ustedes? Facilitación. Generar bonos municipales para el pago de impuestos diferido y que les ayuden en la curva de necesidades financieras. Habrá empresas que ni con financiamiento ven la luz al final del túnel, pero habrá muchas que sí pudieran verlo.
intégrense ustedes municipalmente para ver los puentes de acceso a financiamiento de Nacional Financiera y la nueva política de flexibilización del Banco Central, porque algunas empresas sí requieren y sí pueden sobrevivir si tienen una línea temporal de oxígeno para llegar al otro lado del puente. ¿Cómo podemos fortalecer los ingresos de las pymes? Ustedes mismos, si tienen proveedores de cadenas de autoservicio, que generalmente se tardan en pagarles 90 y 120 días, hablen con los grandes propietarios de las cadenas de autoservicios y agilicen los pagos para poder ayudar a subsistir a proveedores en la cadena de proveeduría de las grandes cadenas de comercialización. Asegúrense que todo mundo tiene un protocolo sanitario al cual ajustarse. El protocolo no es solo importante desde el punto de vista de sanidad, es importante para regresar la confianza al consumidor. Yo ya estoy saliendo de restaurantes en Monterrey, sé que no hemos llegado a la cúspide de esta curva que es más aplanada que en el resto de México, pero me estoy cuidando. Es imposible reducir el riesgo a cero, pero cuando todo el mundo usa mascarilla y todo el mundo usa geles y todo el mundo está consciente de las superficies, podemos reducir la posibilidad del contagio. Si nos quedamos en casa, lo que nos va a matar claramente es el freno económico. Alcaldes, tienen en muchos municipios mercados tianguis, que les llaman ustedes en el centro, nosotros les llamamos mercados sobre ruedas, pero esos tianguis que están muy hacinados, algunos de ustedes tienen espacios públicos dedicados para otros usos recreacionales. Ofrezcan, de acuerdo al día de la semana, espacios abiertos con distancia entre vendedores. Acabo de ver una foto muy inteligente en el mercado de abastos de la Ciudad de México, donde una proveedora hizo su propia barda de plástico con una ventanita para atender, donde después de registrar varios incidentes lamentables, mucha gente ha perdido la vida por haber tenido un contacto tan vertiginoso con el virus en tan poco periodo de tiempo. Y finalmente, desde el punto de vista de una estrategia hacia la contención inteligente, que tendría que ver como una realidad que el encierro va a ser imposible, ha habido países que han instalado en las estaciones de transporte público dispensarios gigantes de gels o lavamanos operados con pedales para que la gente esté permanentemente lavándose las manos. Asegurarse que los barrios más desprotegidos tienen abasto de agua. Tenemos un gran problema en las partes más pobres. Tener los mercados abiertos para que la gente subsista, pero aplicándole la mayor cantidad de precauciones en cuanto a distancia entre locales y el protocolo de trato con clientes. Hay que claramente tener fiscalizados los lugares vulnerables por naturaleza, los asilos, los centros de adultos mayores, y claramente establecer conciencia en la población cuando varias generaciones, que es el caso de la familia mexicana, coexisten, el cuidado que se tiene que tener al interior de una unidad familiar. La reapertura de las escuelas va a ser un tema de gran reto. Hoy hay un debate internacional sobre el papel que los niños tienen en la transmisión del contagio. Ese debate tenemos que profundizarlo y tenemos que aclararlo. Ya ha sido claro el secretario de Educación que esto no llegará hasta que estemos muy cerca de la etapa donde sería menos riesgoso llegar a esa apertura. No está claramente demostrado el papel que los niños juegan en la transmisión. Y finalmente, sin duda, tenemos que asegurarnos que la reactivación ocurra. Esto no significa que bajemos la guardia. Tenemos que prepararnos para una recuperación larga, pero sin duda hay que estar repensándonos en los modelos de negocio hacia el cual transitaremos y sobre todo a cuáles seguirán ayudándonos a mantener la actividad económica. Perdón por excederme y ahí paro mis comentarios. Gracias, maestro Guajardo. Pareciera que en su intervención se denota un hecho claro, que es que la incertidumbre, característica de nuestros tiempos, por el COVID, pero también como parte de la tendencia globalizante en la que estamos, habrá de potenciar las soluciones desde lo local. No podemos pensar en soluciones que sean válidas para todos como una forma de establecer una camisa de fuerza que podemos intentar meter a calzador en cualquier circunstancia, sino por el contrario, tenemos que pensar en que las soluciones se gestan atendiendo la circunstancia local, pero también asistiendo a un esquema de gobernanza que permita no solamente decir yo resuelvo lo que está dentro de los límites de mi municipio,
sino que también tengo conciencia de que lo que yo hago aquí afecta a mis vecinos y afecta a toda una región, a todo un valle, a toda una zona metropolitana. Estos dos temas, lo que se hace en lo local y su vinculación, sus interacciones, determinan la creatividad de nuevas políticas públicas y de esquemas, sin duda alguna, que tengan esta posibilidad de ser innovadores en el diseño de la política pública para la reactivación económica. Quisiera escuchar los comentarios de nuestros panelistas, quien desea hacer uso de la palabra. Adelante, maestro Huicochea. Gracias, muy amable. Pues muy interesante en todos los sentidos. Particularmente me gustaron las propuestas concretas de solución que formulaba Ildefonso Guajardo. Quiero comentarles que en el sitio internet sí, del IAPEM, hicimos un compendio de las soluciones que han implementado las 32 entidades federativas en el ámbito estatal y de los 125 municipios del estado, de suerte que experiencias, algunas de las cuales citó el propio Ildefonso, las tenemos ahí compendiadas, y leo en el chat que algunos de los presidentes municipales que nos hacen favor de acompañarnos, pues quieren conocer más alternativas. Ahí hay llegamos así, una lluvia de soluciones, porque estoy seguro que toda proporción guardada, las experiencias de otros municipios pueden ser adoptadas o adaptadas a sus propias realidades, en suma, en adición a lo que ya Ildefonso ha planteado. Y en ese ejercicio que hicimos en el IAPEM para convocar a la creatividad de los administradores públicos, hay otra alternativa muy interesante que llegó para impulsar el comercio minorista, es decir, las clásicas tienditas. Y muy brevemente la describo, el documento es más explícito y es un documento que por supuesto puede estar al alcance de los presidentes municipales. De hecho, quien ya la tiene analizándolo con su viabilidad para implementarla a la brevedad, que es el Ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl, consiste en que las grandes cadenas hagan vía donación con la cual ellos van a poder acreditar el pago de impuestos, haciéndolo a través de una asociación civil que les va a expedir el famoso CLUNY, vía donación, hacer una inversión importante en las pequeñas tiendas, pero esta asociación civil se va a encargar no de hacer llegar recursos a las tiendas, sino de equiparlas con software para que estas pequeñas tiendas tengan la capacidad de vender servicios similares a los que hace un Oxxo, un 7-Eleven o alguna de estas cadenas. Es decir, se trata de ponerles un banquito para que puedan competir en la distribución a esa escala, y hay un esquema ahí de ganar muy interesante, a reserva de revisarlo con mayor detenimiento. A lo que voy es que ideas hay, justamente siguiendo el planteamiento metodológico que Ildefonso plantea, es trabajemos con los recursos que tenemos, preparémonos para hacer frente durante un largo despertar de esta situación en la que nos encontramos. Sí aprendamos a convivir con el COVID, pero sobre todo vayamos encontrando las pequeñas grietas que tiene COVID para que podamos ganar. Ese sería mi planteamiento nada más. Gracias, maestro. Daniel, doctor Sobrino, ¿algún comentario? Sí, adelante, Daniel. Está apagado el micrófono, Daniel, perdón. Gracias. Pensé que iba a ser primero el doctor Sobrino, pero bueno, aprovecho que me dieron la palabra. Bueno, yo creo que por lo que me plantea el maestro Ildefonso Guajardo es muy importante, y creo yo me quedaría como en la síntesis que mencionó, reabrir no relajar, y yo creo que eso es importante sabiendo que la vacuna es incierto cuándo va a llegar, y que aún cuando llegue todavía su distribución, todavía que la gente ya acceda a ella, va a ser todo otro periodo de tiempo. Creo que es muy importante nuestros cambios en el modo de vida para este, digamos, corto y mediano plazo. Y eso es algo que la gente muchas veces no quiere hacer, no quiere cambiar de modo de vida, quiere vivir como si la situación no estuviera en este momento, no hubiera cambiado. Y pues esta cuestión de los protocolos yo creo que es clave, y creo que en el caso ya, digamos, de propuestas concretas, es importante que el Estado de México, los municipios, pues sí planteen ya protocolos más allá del tema del semáforo, más allá de salir de casa, de quédate en casa. Sí se requiere, bueno, conservar la sana distancia y tener ya estos protocolos para comenzar a reactivar. De por sí, la economía va a tardar tiempo en reactivarse porque, pues, no, digamos, está afectada no solamente la oferta, sino la demanda. Y creo que es muy importante tener en cuenta que, pues, tenemos que ir
arrancando con la mayor seguridad posible, porque aparte de lo que está comentando, sabemos que siempre en invierno llega otra vez el rebrote de la influenza y va a haber un momento en el cual va a coincidir influenza con coronavirus y esto creo que hay que irlo previendo. Y bueno, y agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, Daniel. Doctor Sobrino. Sí, Pablo, muchas gracias. Felicidades, Ildefonso, una excelente presentación que nos has dado un panorama amplio, crítico y muy objetivo sobre, bueno, en dónde estamos ahorita y hacia dónde podríamos ir. Y lo que me gusta también es esto, aprovechando, bueno, el auditorio que tenemos, que fundamentalmente es de gobiernos municipales, ¿sí? Y entonces, bueno, como se ha dicho, bueno, sí, como he visto en el chat, muchas de las preguntas es, bueno, sí, pero ¿cómo? ¿Sí? La situación es el cómo se puede, cómo los gobiernos municipales podrían enfrentar la reapertura de la actividad económica. Hay que tomar en cuenta que, bueno, uno de los aspectos fundamentales es de que la actividad económica se lleva a cabo en el territorio. ¿Sí? Es algo que no necesariamente se enseña en las clases de economía, pero el territorio es donde se lleva a cabo. Entonces, si se para una ciudad, se para la economía. ¿Sí? Y entonces eso a lo mejor ahora queda un poco más claro eso de que el territorio y la economía están estrechamente relacionados. Pero esta actividad económica también se distribuye de manera diferencial en el territorio. Tanto seguramente como la Secretaría de Desarrollo Metropolitano como la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México sabe perfectamente cuáles son, no necesariamente lo que se llaman las vocaciones productivas de los municipios, sino qué hacen, qué se hace en cada uno de los municipios. Aquí en el chat estamos oyendo que estamos leyendo que algunos municipios tienen una base industrial muy importante, los municipios de la parte metropolitanos, pero no solo ellos, algunos municipios una base comercial fundamental que operan como pequeños centros regionales, pequeños centros locales. Por ejemplo, conozco bien la parte de Malinalco y de esa zona, porque mi esposa es de ahí, vamos a seguir, bueno, ahora no hemos podido ir, pero Malinalco funciona, un municipio que es básicamente comercial, pero de un comercio micro regional y así como la operación que tiene Malinalco, varios municipios del Estado de México funcionan. Entonces, bueno, definitivamente estas situaciones de reapertura, bueno, pues no pueden ser generales, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo reabrir o regresar o intentar regresar al comercio, al menudeo, que a la gran empresa, a las gran industrias que tenemos, por ejemplo, en Naucalpan, en Ecatepec, en Tlalnepantla. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es un aspecto que hay que tomar en cuenta que, digamos, metáfora de semáforo que ha puesto el gobierno de México, bueno, pues de alguna manera también habría que ver que incluso dentro de ese mismo semáforo verde puede ser un verde muy verde y un verde no tan verde, ¿sí? Entonces, que también, y eso tiene que ver mucho con las especificidades del territorio, sobre todo el Estado de México, que es tan rico en cultura, en cuestiones ambientales, en cuestiones económicas. Yo creo que no necesariamente se tiene que ver una solución integral o una solución general, sino que ver, digamos, bajo una perspectiva regional, el Estado de México tiene varias información sobre las distintas regiones que tiene el Estado, la del norte, la del sureste, la de los municipios metropolitanos, la zona metropolitana de Toluca, etcétera. Entonces, yo creo que en cada una de ellas habrá especificidades que hay que ir retomando y hay que ir apoyando a los gobiernos locales y escuchar a los gobiernos locales para este regreso a la normalidad de la actividad económica. Muchas gracias, doctor Gallo Sobrino. Quiero agradecer enormemente a cada uno de ustedes por su participación y pedirles un favor aquí, comprometiendo delante de nuestra audiencia, que lamentablemente tengo que ofrecer una disculpa, que nos saturó la capacidad de nuestra sesión
y no pudimos recibir a más personas, pero muchos nos han estado escribiendo solicitando la posibilidad de contar con sus exposiciones o con sus presentaciones. Yo quisiera entonces que nos hagan llegar un correo electrónico a los que estén interesados en alguna o en todas las presentaciones, y con mucho gusto, si los panelistas nos las obsequien, vamos a hacérselas llegar. Escucharíamos los comentarios de cierre, maestro Guajardo, y posiblemente al señor secretario Macié, que tendría algún comentario. Creo yo que el comentario que hizo Luis Jaime es pertinente, porque hay autoridades municipales que van a tener el reto tan amplio, desde una esquina donde hay 10 puestos de comida callejera hasta plantas industriales que están conectadas a las cadenas globales de valor. Y ahí tomo un comentario que no hice alusión del planteamiento inicial, y es que efectivamente la puesta en marcha del TEMEC nos dará una gran oportunidad. Este tratado lo que va a requerir ahora es mayor contenido de proveeduría de América del Norte, y se alinea muy bien con lo que va a pasar post-COVID. El mundo se va a reconfigurar y se van a rediseñar las cadenas de valor. Va a haber una inercia para traerse cadenas asiáticas a América del Norte. México tiene que hacer su chamba para mandar el mensaje que podemos ser un destino seguro de inversiones y poder tomar ventaja de este nuevo rediseño. Eso nos resuelve una tercera parte del problema, que es el motor exportador. Hay más de 3 millones de mexicanos que trabajan en industrias index, en manufactura de exportación. Ahora, pero el tema es que también tienen en sus municipios una gran actividad que es hacia adentro, pequeños negocios que sustentan la mayor parte de los ingresos de mucha gente, y ahí también hay que tener protocolos, aunque sean básicos. Una empresa de autopartes con 500 trabajadores aplicando protocolos correctos y muestreos de sangre aleatorios para estar vigilando la propagación del virus puede ser muchísimo más controlada que un puesto de alimentos informal donde una sola persona puede contagiar 300 personas en un día. Entonces tenemos que estar conscientes que el reto es mayúsculo y que tenemos diferentes circunstancias para su prevención. Todos vamos a estar infectados de COVID un día en el futuro. El tema es que no lo hagamos todos al mismo tiempo, poniendo en riesgo la capacidad de los sistemas de salud. Y el caso que les platiqué, Japón, Nueva York, es el mejor ejemplo de cómo debemos hacer un gran esfuerzo para no estar generando presiones y reventando las capacidades instaladas en el tema de atención médica. Así es que yo sé que no hay recursos suficientes a veces a nivel local, pero los pocos que hay que tratarlos de aplicar de una manera inteligente, en donde más reditúen para cuidar a la población en esta reactivación. Gracias, maestro Guajardo, por los amables comentarios. Secretario Macié, muchas gracias. ¿Algún comentario? Perdón, señor secretario, está cerrado el micrófono. Gracias, querido Pablo. No quisiera extenderme más. Simplemente agradecer a todas y a todos los que nos han acompañado a lo largo de este diálogo, conectados en línea, de manera muy particular a las y los presidentes municipales que nos acompañaron por su interés, y sobre todo agradecer a los distinguidos panelistas que nos han compartido interesantes exposiciones y planteamientos que sin duda serán muy, muy valiosas. Este tipo de intercambios, este tipo de foros nos dan elementos muy valiosos para tomar acciones, medidas, pero sobre todo para construir políticas públicas que realmente sirvan a la ciudadanía, y más en este momento tan complicado que estamos viviendo. La situación, como aquí se ha expresado, no es nada sencilla, tenemos un reto enorme por delante, pero estamos convencidos que con un trabajo cercano, coordinado y decidido entre los 3 niveles de gobierno y por supuesto de la mano con la sociedad, sin duda vamos a salir adelante. Simplemente agradecerles a todos a nombre del señor gobernador y recordar que continuamos, como ya lo había dicho al inicio del foro, que continuamos en semáforo rojo. Es muy importante que permanezcamos en casa y ya serán las autoridades sanitarias quienes nos estarán dando la pauta para la reapertura y para la reactivación. Pero qué bueno que estemos pensando desde ahora en cómo vamos a salir adelante,
y nuevamente agradecer a todos y a cada uno de ustedes su participación en este foro, lo cual es muy gratificante por su interés y sus ganas en contribuir, porque necesitamos hoy todos de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Agradecidos con todos los participantes, presidentes municipales, diputados, gente del sector académico y, por supuesto, servidores públicos, federales, estatales y municipales que nos han hecho favor de seguir. Y esta experiencia, en medio de la incertidumbre de la contingencia, nos permite reforzar el hecho de que podemos seguir utilizando la tecnología y vamos a seguirles convocando para más ejercicios de esta naturaleza en breve. Gracias a todos los panelistas, a los participantes. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.